Juan Pablo Villalobos nació en México en 1973. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Veracruzana. Su obra ha sido traducida y publicada en 14 países, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Francia. Asimismo, es colaborador en medios como Letras Libres, Granta y Gato Pardo. Entre las novelas que ha publicado se encuentran Fiesta en la Madriguera, Si viviéramos en un lugar normal, Temiendo un perro y No voy a pedirle a nadie que me crea, libro ganador del premio Herralde de Novela. En la charla casual de hoy, Juan Pablo Villalobos conversa acerca de su más reciente novela, El pasado anda atrás de nosotros. Juan Pablo Villalobos, un gran novelista de nuestro país, que me parece a mí que ahora con esta novela, no sé, la verdad no sé cómo definirla, pero pareciera ser que hay como un mayor compromiso tuyo de ti. ¿Es así? Ujú. ¿En qué sentido lo En el dirías? sentido de que, ¿Compromiso con por el ejemplo, país, con la literatura? contigo mismo, en el sentido de que siempre fuiste un escribiente, yo siempre te implico con Francisco Hinojosa, digamos, ¿no? Como este escribiente que está desde el costado del mundo, mirando con ironía, con saludismo, todo lo que pasa. Sí, Pero ahora tú estás dentro. Más allá de la autoficción, más allá de la sí. autobiografía, que no tiene que ver con eso, tiene que ver con estar dentro, creo. Y quizás me estoy haciendo viejo, Mónica, no sé. La verdad es que el tiempo está pasando para todos, ¿no? Y cumplí 50 años el año pasado y seguramente tiene que ver con eso esta novela, porque en un sentido es muy generacional, ¿no? Es decir, es el momento en el que los que nacimos, pues eso, en los años 70, estamos entrando en el inicio de la madurez y de la vejez ya casi. Y sobre todo en relación con las familias, es el momento en el que nos toca asumir el rol de cuidadores y el momento en el que nos toca ocupar el lugar que ocupaban nuestros padres, ¿no? Y como bien sabes, la literatura mexicana da vueltas alrededor del padre, ¿no? De la búsqueda del padre, de la pérdida del padre, de la orfandad, sea lo que sea como sea la situación, siempre está dando vueltas alrededor de la figura paterna. Y en este caso estamos hablando de una especie de hijo pródigo que después de muchos años de vivir fuera del país regresa y el motivo del retorno a casa es justamente el que sus padres necesitan, ¿no? Que les cuide. Y este es, como ya sabes, como pasa muchas veces en mis libros, pues es simplemente el punto de partida para que al pobre Juan Pablo de la novela le sucedan toda una serie de aventuras, de peripecias, de accidentes, de malentendidos, de enredos, que son los que caracterizarían, diría yo, casi todas mis tramas, ¿no? Que suelen ser tramas donde pasan muchas cosas y donde esas cosas, a mí me gusta que en las acciones sea donde se manifieste ya sea lo psicológico o también lo social, lo político, que no esté tanto en las digresiones de los narradores, que no esté tanto a nivel del discurso, sino que que los conflictos se manifiesten en escena, ¿no? El pasado anda detrás de nosotros, se llama la novela, es una novela de anagrama. Por supuesto que el pasado está, es el presente en la novela. Y la pregunta mía es que hay, me parece a mí, mucho trabajo en esta novela, como en todas las otras, digamos, ¿no? Esta cosa de narrar como si fuera natural, que es absolutamente complejo. Sí, sí, hay una idea que yo le leía a Héctor Libertela en un libro, yo creo que era en El árbol de Socir, o no sé, en alguno de esos libros muy olvidados injustamente de los años 70, por ahí. Decía que reescribir era darle naturalidad a aquello que no lo tiene, ¿no? Y desde que lo leí hace bastante tiempo, yo creo que lo leí cuando estaba escribiendo mi segunda novela o por ahí cuando viví. Recuerdo que lo leí cuando viví en Brasil, en un PDF que me pasó alguien, ¿no? Y me quedó esa frase para siempre, o sea, como decía, es verdad, el trabajo de reescritura, el trabajo de reestructurar, de replantear,
todo eso tiene que ver con ir borrando las huellas de lo artificioso y de lo artificial, ¿no? Ujú. Porque de hecho la escritura y toda creación, y de hecho toda creación artística es artificial, es decir, es así. Y el trabajo que hacemos es, depende, en mi caso sí que es así, es para darle una especie de atmósfera natural, ¿no? Que pareciera incluso que hay una ligereza, una fluidez que generarían la ilusión de que no está muy trabajado, como que te sentaste y lo escribiste, ¿no? De Ujú. hecho, uno de los elogios que más me gustan, pero que también es un elogio paradójico, es este de decirte, ay, qué fácil, ¿no? Qué fácil lo Claro. leí y se ve que te divertiste y se ve que te lo pasaste bien escribiendo y se ve que lo escribiste muy fácil. Y por una parte me alegra que se lea así, pero por otra pienso, no, hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? Sí, es cierto eso, ¿no? Una de las cosas que se ve que no es fácil es este diálogo que hay entre tus padres cuando tú empiezas a transcribir el diálogo que hay entre ellos. Y yo digo, claro, una novela hecha desde los diálogos de la familia, a mí me hizo acordar mucho cuando estudiaba lingüística ya en mis tiempos mozos, con Beatriz Lavandera, que ella introdujo el tema del discurso político a la lingüística, y estas cosas que nos hacían grabar a nosotros mismos, y nosotros no nos reconocíamos en esa voz que era una nuestra, digamos, ¿no? Y yo digo, claro, es maravilloso poder transcribir estos diálogos que son absolutamente normales y absolutamente fútiles, pero son importantísimos en la vida de una familia. Sí, y porque además en una novela el diálogo es, digamos, la manera en que, como en el caso del pasado atrás de nosotros, una novela con un narrador, ¿no? En este caso, el protagonista, Juan Pablo, se vuelva a través del diálogo también una novela polifónica, es decir, es una Claro. novela donde hay muchas voces. Está la voz de la madre, del padre, de la hermana, de los otros hermanos, del enemigo Everardo, de su amigo Rolando, de su exnovia, de su excuñado. Es decir, es una novela donde hay muchísimas voces y esas voces entran no a través de la narración, sino a través del diálogo. Y creo que para mí, a mí hay una noción del diálogo que me interesa mucho, que es la de romper el control del relato que tiene el narrador, ¿no? Es decir, como que si no hay diálogo, el control completo de la novela la tiene el narrador y parece como una especie de neurosis, ¿no? Como decir, no voy a dejar que nadie hable, solo yo hablo, ¿no? E incluso estos narradores que usan el indirecto libre, ¿no? Que empiezan cuando incorporan otras voces, me dijo que tal cosa, que tal cosa, que tal cosa, es como, y a mí me da risa, digo, hay novelas geniales, por supuesto, escritas sin diálogo, pero a mí a veces me da risa porque es como que esta pelota es mía y no se la voy a prestar a nadie, ¿no? Es como esta novela es mía y yo soy el único que la va a contar, ¿no? Sí. Y a mí, hay algo a mí que me interesa en el diálogo que tiene que ver con eso, con romper el control del narrador por una parte, con abrir la novela a otras voces, y después también con que el diálogo es muy, ayuda a esa sensación de velocidad y de ligereza, y también es una manera de mostrar en escena a los personajes sin tener sin que el narrador tenga que describirlos, ¿no? Sin que el narrador tenga que entrar con ese típico párrafo para contar la personalidad y la biografía del personaje, sino que los personajes al hablar se exhiben, ¿no? Que es como nos pasa a nosotros en la vida real. Uno escucha hablar a alguien y ya automáticamente hace un diagnóstico de clase social, ideología política, historia personal, ¿no? Simplemente por la manera de hablar. Sí, de todas maneras yo, más allá del diálogo en sí, que tú manejas muy bien los diálogos, lo que te quería marcar era precisamente el diálogo entre el padre y la madre, tal como un hijo lo escucha, digamos, ¿no? Ujú, Estas ujú. cosas que son amor y al mismo tiempo no son amor y que son costumbre, pero no son costumbre, cómo dialogan ellos, es algo no muy visto en las novelas, ¿no? Sí, fíjate que eso tiene que ver con la memoria, por una parte, sí, eh, pero también sobre todo tiene que ver con ciertos, yo diría, no sé si llamarles vicios de la lengua que tenemos en particular en esa zona de México, Altos de Jalisco, Bajío. Creo que podría decirse que es algo general de México, pero hay que matizar, ¿no? Porque hay Uh diferencias. Que tiene que ver con los eufemismos, tiene que ver con los secretos, tiene que ver con
con lo que no se nombra, lo que no se dice, ¿no? Y esos diálogos como que siempre tienen una carga mucho más cruel, violenta, triste, melancólica, lo que sea de lo que aparentemente es, ¿no? Porque nunca se dice realmente lo que se está sintiendo, nunca se dice realmente lo que se está pensando. Y el otro, el interlocutor, siempre tiene que estar como intuyendo, adivinando qué es lo que el otro realmente está diciendo, ¿no? Y, y eso a mí me fascina, ¿no? O sea, realmente me fascina porque el volver a México para mí es muchas veces volver a entrar en ese código, ¿no? Es que yo ya, sabes que en España, y esto lo experimenta mucho la gente que migra de diferentes lugares de América Latina a España, hay un choque cultural muy fuerte por lo directo que suele ser el lenguaje allí, ¿no? Allí la gente te dice las cosas de una manera muy brutal, ¿no? Muy, incluso nosotros lo entendemos como agresión o lo entendemos como poca educación, ¿no? Cuando alguien te dice una cosa directo, quítate, ¿no? Como quítate, ¿cómo que quítate? Señor, por favor, ¿podría hacer un favor de hacerse a un lado, ¿no? Es lo que decimos nosotros y pronto alguien ya ahí te dice, quítate, ¿no? Entonces una interpretación allí que es contigo, que es algo personal, etcétera, y no lo es decir, es una manera de usar el lenguaje que es muy distinta, ¿no? Y en mi familia y en general diría que en esa zona, cuando contamos las historias, las anécdotas, sobre todo que tiene que ver con la infancia, siempre hay algo allí como que sospechamos que no se nos ha dicho, que no se nos ha explicado bien, que se nos ocultó para protegernos porque éramos niños y no podíamos manejar esa información. Y claro, cuando te haces mayor y empiezas realmente a entender qué es lo que había pasado, surgen los secretos. Y digamos que los secretos son la materia de la literatura, ¿no? Es decir, ahí está esa parte bonita, las tramas que son el héroe, que la aventura que va a tener no es una aventura, digamos, de vencer peligros y de realizar gestas heroicas, sino que es más bien desvelar un secreto, ¿no? Sí, yo crecí en un hogar que fue haciéndose cada vez más violento y no recuerdo para nada la conversación. No Mm, recuerdo para nada que me explicaran absolutamente claro. nada, digamos, ¿no? En ese sentido también hay cosas que tienen que ver con el castigo. Tu mamá compraba en nopal a determinada persona porque lo vendía muy tierno. Ujú. Ahí descubrí que hay que comprar en los padres en determinados lugares, y al mismo tiempo esta cosa de no llegar a comprarlo, perder el dinero, que Servando te lo robe o algo, implica también un castigo, ¿no? Siempre tenemos ese secreto que va aunado al castigo, por lo menos en la infancia, ¿no? Sí, al castigo y a la culpa, ¿no? Claro. Que creo que es una novela muy culposa. Uh-huh. Una novela como la historia del hijo pródigo, pues tiene que ver en buena medida con los méritos y la culpa, ¿no? Y el personaje vuelve, en este caso, ese Juan Pablo, retorna a casa porque cree que se lo debe a sus padres, ¿no? Es decir, hay esa reciprocidad de decir, yo fui cuidado y ahora me toca cuidar, ¿no? Y hay ahí una sensación de culpa, de no ser agradecido, de no corresponder a lo que te dieron, que es lo que mueve, lo que motiva al personaje en el origen de esa vuelta, ¿no? El problema, como siempre pasa en mis novelas, es que mis personajes, y sobre todo aquellos que utilizan mi nombre, suelen ser muy torpes, ¿no? Y son torpes en principio por dos motivos, o sea, por uno muy sencillo y es que la torpeza es chistosa, ¿no? O sea, Sí. la torpeza es una de las bases de la comedia, pues el personaje torpe es cómico, es involuntariamente cómico, ¿no? Se tropieza, se cae, se resbala, hace tonterías, ofrece el cuerpo para que los otros rían, ¿no? Y luego otra parte porque a los personajes torpes también les suceden muchas cosas. Y a mí me interesan mucho las tramas enredadas que van acumulando hechos aparentemente inconexos, aparentemente disparatados, ¿no? Y eso es lo que le sucede a los personajes torpes, ¿no? Que salen, abren la puerta de la casa e inmediatamente ya se metieron en un problema, ¿no? También es cierto que más allá de la torpeza, hay cosas que el narrador, a pesar de que todo lo sabe, como nos enseñaron, en realidad no sabe nada y va razonando después, me Sí, parece, ¿no? sí, Que no lo razona inmediatamente, digamos. sí. ¿Sabes qué pasa? Que es una de esas novelas en las que
como que el narrador pareciera que siempre tiene que pasar de un sitio de menos conocimiento a un sitio de más Sí, conocimiento, ¿no? Y como que en mi novela, en esta última novela, como que el narrador parte de un conocimiento y termina con menos sí, conocimiento. exacto, Es exacto. como Pero es una lo que nos, degradación, ¿no? Ujú. pero es lo que nos pasa a todos los migrantes cuando volvemos a la familia. Nosotros tenemos una idea de familia que en realidad no es para nada, ¿no? No, y además hay como ciertos fenómenos que vas a comprobar que tienen que ver con una cierta desconexión real, ¿no? De decir, Mm, ya no soy de aquí, ya no pertenezco, claro, ya no acabo de entender, ya no sí, acabo de interpretar bien las señales que me está enviando el contexto, el entorno, etcétera. Eso por una parte. Y luego, por otro, también que los demás, ¿no? No te dejan entrar, es decir, como que no te mm, dejan volver de verdad. Todo el tiempo te claro, están diciendo, tú ya no eres de aquí, tú ya no sí. sabes cómo son las cosas, ay, para ti es muy fácil decir eso porque no vives aquí. Todas esas frases que lo que te están diciendo en el fondo es, vete, Juan Pablo, vete, vete, Mm, vete a tu vida ya, vete, claro, ¿no? claro. Ahora, yo soy muy fanática de Manuel Carrera, fanática. Ujú, Y esta novela me resultó absolutamente anti-Manuel Carrera, ¿no? ujú, ujú. Y me digo, ¿cómo puede ser que dos novelas y, bueno, dos visiones de la literatura me gusten tanto, digamos, ¿no? Porque esta no tiene nada que ver con esta cosa, tengo la pelota para mí que tiene Carrera, digamos, ¿no? Sí, Este, totalmente. Ujú. y ni hablar de los otros colegas de él, pero precisamente por estar embarrado en esta historia es que me gusta tanto. A ver Ujú, cómo va a salir de esto, ¿no? ujú, Eso es lo que me pasa. Cada vez que te encuentras en una situación, digo, bueno, a ver cómo sale de esto, ¿no? sí. Sí, yo digo que distinto quizás de lo que hace Carrer, que también podría clasificarse de autoficción, aunque sus libros son de no ficción, ¿no? Pero todos sabemos que las estrategias que utiliza muchas veces Sí, se van alejando de la no ficción y se van sí, acercando cada vez más a la ficción, ¿no? sí, A mí también me interesa mucho Carrer, ¿eh? Y me gusta mucho. Eh, pero creo que a diferencia de él, eh, lo que le sucede a mis personajes es que parten, digamos, yo hago un planteamiento inicial, no voy a pedir a nadie que me crea el planteamiento, es ¿qué pasaría si cuando yo me fui a vivir a Barcelona todo hubiera salido mal? ¿No? O sea, todo sale mal, ¿no? Es un pensamiento catastrófico. En Peluquería y Letras, la pregunta es, bueno, y ahora que he conseguido una vida claro, estable y ahora que estoy en una situación de tener lo que tengo, ahora, ¿qué hago y de qué escribo? ¿No? claro. Y en esta novela es, ¿qué pasa si vuelvo a mi pueblo a cuidar a mis padres? ¿No? Es decir, son preguntas muy abiertas en las que a partir de ese cuestionamiento yo exploro, ¿no? Posibilidades narrativas que no tienen nada que ver con lo que me ha sucedido a mí, ni tampoco tienen nada que ver con cómo yo reaccionaría o cómo yo me comportaría en esos determinados momentos, sino más bien con lo que en cada momento creo que puede expresar algo interesante respecto de la realidad social, política o íntima y familiar de ese personaje, ¿no? Y entonces suelen ser, curiosamente, esos tres personajes utilizan mi nombre y en principio se supondría que son el mismo personaje, pero no son el mismo personaje. Son tres distintos Juan Pablos, son tres distintas encarnaciones de mí mismo, como si tuviera alguna cosa ahí esquizofrénica o psicótica, pero que son simples exploraciones de la identidad, ¿no? Es decir, otros yo's que tengo y que están en esos libros. Exploras y explotas, digo yo, ¿no? Porque por ese, esa trompada a Servando me hizo acordar, por supuesto, la trompada de Vargas Llosa a, a Gabriel García Márquez y pensando precisamente ahora sí en la literatura, estas Ujú, cosas por las que daríamos trompadas, así en seco, más ujú, allá de lo que pasa en el entorno. ¿No? ujú. Y ¿qué te pasa a ti con esa trompada? Tiene que ver, Que es sí, definitiva en la novela. no, tiene mucho que ver con dos niveles de violencia, ¿no? Eh, una, una relación con la violencia más, digamos, más en términos sociales y políticos de qué es lo que está sucediendo en México desde hace ya bastante tiempo
y en particular en Lagos de Moreno, que es donde se desarrolla la Sí, novela en los últimos, digamos, 10 años, ¿no? La descomposición social sí. a partir de la lucha por el territorio, Bajío, Altos de Ujú, Jalisco. Eso es una cosa. Y luego hay otra más íntima que tiene que ver con cómo ese personaje, y aquí sí hay algo muy autobiográfico, es incapaz de asimilar y de enfrentarse a situaciones de violencia, ¿no? De hecho, muy al principio de la novela, cuando ese personaje está a punto de darle ese golpe a su supuesto amigo, que es más bien una especie de enemigo, lo dice que él nunca le ha pegado a nadie, ¿no? Yo nunca le he pegado a nadie, ujú, 50 años sin pegarle a nadie, ¿no? Más allá de una patada en un partido de fútbol, que ya di muchas patadas en partidos de fútbol, eso sí, porque además yo era defensa, ujú. defensa central, así que yo Defensa repartí, pasarela. sí, yo repartí a diestra y siniestra. Dentro del deporte sí que también hice karate, entonces también alguna vez di una patada, alguna vez di golpes, pero una pelea en sí, la pelea lo que significa la violencia no reglamentada, ¿no? Nunca la ejercí. Y tengo una relación muy, digamos, muy traumática con la violencia, como que me asusta la violencia, ¿no? Las situaciones de violencia me dan miedo, me hacen sentir triste, me, me ponen en conflicto y me hacen sentir niño, ¿no? Como que veo la violencia y me infantilizo, me da miedo, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que le pasa al personaje, que todo el tiempo se está infantilizando en la novela, como que el Y ve haber, las violencias pasadas y las violencias presentes, claro, digamos, entonces la mezcla, ¿no? sí, están conviviendo todas esas violencias y el resultado es que él se siente vulnerable, frágil, temeroso ante esos distintos niveles de violencia, que lo que hacen es volverle un niño. Y entonces también eso es algo muy típico de las novelas de retorno a casa, ¿no? Que el personaje como que se infantiliza. Es decir, el personaje ha tenido que irse de casa para madurar y que es el viaje de Telémaco, ¿no? El viaje de la maduración en la Odisea, el viaje del hijo de Ulises que va a buscarlo y es el viaje de maduración. Pero cuando vuelve a casa, ese personaje normalmente en la literatura, como en casa las cosas no han cambiado y como en casa están las costumbres, los hábitos, los protocolos, etcétera, como que entras, abres la puerta de casa y entras y como que te vuelves a ser pequeñito, ¿no? Como que vuelves a ser un niño, ¿no? Ahora, ¿a qué cosas le darías trompadas tú, Uy, puñetazos? la verdad es que yo te digo que no he utilizado nunca la violencia porque siempre he sido muy irónico, ¿no? Y muy sarcástico. Y he utilizado, creo que he querido utilizar el ingenio, ¿no? Eh, y perdonando la pretensión y la arrogancia como la inteligencia, ¿no? En lugar de la violencia, ¿no? Y entonces desde siempre como que yo utilizaba más la burla, la broma, el doble sentido para responder a la violencia, como diciendo, tú eres más fuerte, pero eres un estúpido, ¿no? Y yo seré más débil y no sé pelear, pero soy más listo que tú, ¿no? Y entonces, como que toda mi actitud ante la violencia ha sido esa, ¿no? Y quizás mis novelas también son lo mismo, son como maneras de enfrentar la violencia a través del humor, ¿no? Sí, A sobre través de todo la fiesta a ironía. la madriguera, por ejemplo, ¿no? Y no voy a pedirle, Sí, yo creo que hay muchas de exacto, ellas sí, sí, que tienen sí. que ver con eso, ¿no? Pero claro que hay muchísimas circunstancias que me producen rabia, que me producen ira, que me producen coraje, ¿no? Y que me dan una sensación de agobio, de algo que se acumula dentro de ti que pareciera que solo puede salir a través de la violencia, ¿no? Y creo que tiene que ver la mayoría con el contexto social, ¿no? Es decir, situaciones de desigualdad, situaciones de discriminación, situaciones de violencia, por supuesto, y luego está la estupidez humana, ¿no? Como que el espectáculo de la estupidez es muy, a mí me produce mucha rabia, la verdad. ¿Los viejos nos volvemos más violentos? Espero que no, Yo espero creo que que no. sí, ¿eh? No Yo lo creo que sé. sí. ¿Sabes que nos volvemos quizás, y yo estoy tratando de lidiar con eso y de resolverlo de otra manera, creo que nos volvemos menos pacientes, ¿no? Em, y, y la paciencia es una manera de conjurar, de contrarrestar la violencia, ¿no? Como que dices, paciencia, ya llegará el momento, no ahora, no reacciones ahora, porque si reaccionas ahora, la reacción es violenta, ¿no?
Y creo que hay viejos que se vuelven más impacientes, más desesperados ante la perspectiva de que el tiempo se nos acaba, como que pareciera que no hay tiempo para esperar, ¿no? Y por lo tanto hay una reacción más impulsiva, más intempestiva, más violenta. Y luego hay otro tipo de viejos, que espero ser ese tipo de viejos, que como que asumen la perspectiva de que nada es tan grave, nada es tan importante, y por lo tanto es como vamos a tranquilizarnos y vamos a poner las cosas en su justa dimensión, ¿no? Ujú. Y yo espero ser más bien de este segundo tipo que del primero. Ok, ahora, ¿cómo manejas con paciencia, sin paciencia, tu literatura, en el sentido de que escribes una novela cada 2, cada 3 años, y al mismo tiempo los requerimientos de la afuera, digamos? Supongo que te habrán invitado a hacer columnas, que te habrán invitado a hacer notas, a dar impresiones y cosas, y tú siempre te mantienes un poco afuera de toda esa... Sí, pero ahí hay una cosa como que no tiene que ver tampoco en origen con una postura, digamos, mía ante ese tipo de escritura, porque de hecho yo la exploré hace muchos años, ¿eh? O sea, cuando yo empecé a intentar sobrevivir solo de la escritura, en el año 2011, 2012, por ahí, sí que empecé a escribir para periódicos, para revistas, y descubrí una cosa que fue para mí muy importante, y es que eso afectaba la otra escritura, ¿no? Me quitaba el deseo de escribir, asociaba la escritura a una sensación de obligación y de muchas veces de obligarte a escribir cosas que tampoco te interesan, la verdad, porque cuando necesitas ganar dinero y alguien te dice, escríbenos un perfil de fulano, o haz un reportaje, o haz un artículo, una columna sobre tal tema, que tú en realidad no estabas pensando en eso, tú en realidad no estaba dentro de tu ámbito de las intereses o preocupaciones, entonces la escritura se vuelve como una especie de carga, ¿no? Y yo Bueno, recuerdo yo si que, dirigiera una revista, yo te contrataría para que me sí, hicieras el perfil de Escobar, por ejemplo. imagínate, claro, Y, y lo pero, harías maravillosamente. pero claro, que llega un momento en el que te das cuenta que no lo disfrutas, que está afectando tu manera de entender la escritura. Y a mí lo que me pasaba es que yo como me molestaba tanto realmente la sensación de que tenía que escribir algo que no quería, me iba hasta el límite del plazo, ¿no? Siempre llegaba así como tenía que entregar el viernes a las 4 de la tarde, y te lo juro que el viernes al mediodía no tenía ni una palabra, o sea, era una cosa exagerada, ¿no? Ah, Y terminaba o pidiendo plazo o haciendo maquinazos, ¿no? Así como claro, escribiendo el texto rapidísimo en 2 horas. claro. Y al final me decanté por la enseñanza, Ujú. empecé a dar mis talleres, empecé a dar clases, y, y desde entonces tengo 8 años haciendo talleres literarios que han ido creciendo y que son la manera en que yo me gano la vida. Y prefiero muchísimo más el diálogo con gente joven, con escritores nuevos, sobre la escritura, sobre ficción, sobre literatura, sobre los problemas que significa plantearse a escribir una novela, un libro de cuentos, etcétera. Prefiero eso que la escritura en publicaciones, ¿no? Y ahora sí, para mí ahora es una postura, pero en origen no lo fue, o sea, porque también hay que ser, digamos, realista y decir que uno tiene que ganarse la vida. Es muy difícil ganarse la vida solo con los derechos de autor, es casi imposible. Hay muy poca gente que lo hace. Y el resto, pues tenemos que ver cómo nos ganamos el pan, y lo ganamos, pues eso, escribiendo donde sea, como sea, dando clases, en mi caso, enseñando, ¿no? Ujú. Sí, María Fernanda Ampuero acaba de sacar un libro sobre la precarización de los periodistas y escritores, y bueno, tengo muchas ganas de leerlo, precisamente por eso, ¿no? Porque somos precarios y siempre estamos haciendo algún proyecto precisamente para que nos traiga dinero. Y en ese sentido, me parece que es muy bueno encontrar algo para lo que uno es útil, que tú eres la enseñanza. Mucha gente me ha hablado de tus cursos, me ha hablado de cómo llevas adelante los grupos, y eso es muy interesante también, ¿no? Eso también podría derivar en un libro, ¿no, Juan Pablo? Fíjate que lo he intentado, Uh-huh. y bueno, ha sido más por falta de tiempo que no he Uh-huh. podido todavía realizarlo. Sí me interesa.
De hecho, cuando vengo a México siempre hago talleres. Ahora mismo estoy dando un taller aquí en la Ciudad de México. Ujú. Después voy a dar un taller en Querétaro, otro en Guadalajara. Di una conferencia también en Oaxaca. Eh, y siempre como que la gente se acerca y me pregunta, oye, ¿tienes algún libro donde Claro, justamente hayas escrito sobre esto que hablaste claro. hoy? Eh, He empezado a escribir algunas páginas alguna vez, pero luego me gana la ficción, tengo que decirte. O sea, Claro, me entra el proyecto de una novela, se me cruza en medio claro. y me pongo a escribir la novela. Tal vez lo Pero que sí, podrías hacer es grabarte las notas mm, y luego transcribirlas, ¿no? Eso sí, también podría podría ser. ser. Está ahí ese libro, yo creo que en algún momento lo terminaré escribiendo sin duda. Em, pero de momento no ha habido todavía el tiempo ni la ocasión de hacerlo. Pero sí, sí me interesa y me interesa explorar esa vía de ese género a medio camino entre el ensayo, la memoria, la crónica, para hablar de lo que significa escribir, ¿no? Anduviste muy cerca del cine, bueno, casi ahí en el cine, con algunas películas alrededor de tus novelas. Y yo pensaba precisamente en toda esta ramificación de tus historias, ¿por qué Ujú, no hacer un cómic, no? ujú. Fíjate que muy al principio, muy al principio, cuando publiqué Fiesta en la Madriguera, yo siempre vi esa novela como lo que es, como una fábula llena de animales. Los personajes yo los imaginaba también como más como dibujados que como personas reales, ¿no? Ujú. Y muy al principio yo pensaba como que esa novela podría transformarse en una novela gráfica, ¿no? Y alguna vez lo hablé con algún dibujante. Luego no llegó a nada aquel proyecto, pero sí son formatos que me interesa. O sea, me interesa mucho el traslado de la novela hacia otros medios, sea el cine, sea el teatro. Dos de mis novelas también se han representado en el teatro en Brasil. Fiesta en la Madriguera estuvo en cartelera en San Paulo durante un tiempo, un monólogo. Y si viviéramos en un lugar normal, lo llevó una compañía de teatro de Río, lo hizo también. O sea que a mí todos esos traslados me interesan más que por el Mm. resultado, más que por la película en sí o por la obra de teatro, por lo que sucede en el proceso de adaptación. O sea, Ujú. creo que hay un aprendizaje ahí muy interesante que no viene solo de la literatura, sino que viene del diálogo con esos otros medios y con esos otros creadores, ¿no? Por ejemplo, para mí lo más interesante de que se haya hecho en cine Fiesta en la Madriguera, y no voy a pedirle a nadie que me crea, se dio en el diálogo que yo establecí con Fernando Frías, con Manolo Caro y con Nicolás Jacobone, ¿no? O sea, lo que Ujú. yo aprendí de ellos y lo que juntos hablamos, lo que juntos hicimos, lo que juntos aprendimos, para mí es lo más valioso. O sea, realmente yo salí de esas experiencias transformado, ¿no? Que creo que es lo que tiene que suceder o debería suceder siempre en la creación artística, que suele decirse así como que en la novela, por ejemplo, siempre se dice, en la novela el personaje se tiene que transformar, ¿no? Tiene que haber transformación del personaje. Y yo pienso que en el caso de la escritura, en la novela, el primero que se tiene que transformar es el que escribió la novela. Es decir, si el que empezó a escribir la novela y el que terminó de escribir la novela es el mismo, algo no está bien. Es decir, la escritura es una exploración no solo técnica o no solo de la trama o de los personajes, sino también es una exploración de nuestra psique, de nuestra relación con el mundo, de nuestra mirada sobre el mundo. Y entonces si terminamos el libro y nos sentimos igual, algo, no te has expuesto, no has dejado nada, no te has entregado, ¿no? Esa sería la clave, no te has entregado, no te has dejado ir, ¿no? Y además, si tú has decidido escribir un libro, por ejemplo, en el caso de este último, del pasado anda atrás de nosotros, si yo escribo ese libro porque en principio lo que me preocupa es explorar la relación con el tiempo, con la familia, con los secretos, y si cuando termino de escribir el libro no he aprendido nada, yo, no el lector, no el narrador, no yo, Juan Pablo Villalobos, si no he aprendido nada sobre eso, o si no ha cambiado en algo mi manera de entender esos problemas, esos conflictos, pues entonces es que lo he hecho mal. Van las últimas tres preguntas porque ya llegamos al final de la charla. La primera es no preguntarte precisamente por tu impresión acerca de la película, que me hagas una crítica, por supuesto que no, pero sí entiendo
que hay como una mirada tuya precisamente después, ¿no? Es decir, después de todo lo aprendido, después de lo intercambiado con los directores, con los guionistas, ¿qué te pasó a ti al ver esas dos películas? Creo que fueron dos experiencias muy distintas porque los procesos fueron distintos y también porque digamos que la primera vez siempre es la primera vez, ¿no? Claro. En la vida, ¿no? En el amor, en todo, ¿no? Y también la primera vez que te adaptan un libro y la primera vez que ves una película de uno de tus libros es algo inolvidable, ¿no? Y además es algo en el que está todavía muchos miedos, muchas... por empezar a comparar, podría decirte que quizás disfruté más el proceso de Fiesta en la Madriguera porque ya sabía lo que era y porque ya podía entender todo lo que iba a pasar y por lo tanto podría permitirme el placer de acompañar todo el proceso, ¿no? Y quizás en la primera película, de No voy a pedirle, había más inseguridades, más miedos, más cómo será todo esto, el sentarte y que se apaguen las luces en la sala de cine con 300 personas, que tuvimos un pase de la película en Barcelona reventado de gente y todos, muchos eran alumnos míos, amigos, familia, y claro, ver la película así fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Todo eso fue muy emocionante en la primera película. Y yo diría que en la segunda película no es que no fuera emocionante, pero ya hay un aprendizaje, hay una cierta distancia de saber cómo es todo. Y me permitía también gozarlo, ¿no? Disfrutarlo. Em, los dos, yo la verdad que es lo que más agradezco es que tanto Fernando como Manolo hayan sido pues abiertos y generosos a la participación, a mi participación como consultor, era la figura que yo tenía en ambos casos, ¿no? Como consultor del guión, y me compartieron muchísimas cosas que no tenían ni siquiera que haberme compartido, o sea, por ejemplo, cosas del casting, cosas de locaciones, que ya no eran, tenían nada que ver conmigo, pero como nos habíamos vuelto cómplices en el Claro. proceso, también había una cierta emoción de, oye, ¿qué piensas de esta actriz? ¿Qué piensas de este actor? ¿Cómo ves? Hoy me entrevisté con fulano y me dijo esto. Y eso es un proceso muy bonito, muy, muy Claro. bonito. O sea, hay una cosa ahí muy, muy del mundo del espectáculo, del mundo del cine, que digamos que desde niños admiramos y vemos como algo muy distante, ¿no? Y de pronto que forme parte de tu cotidianidad, pues evidentemente es algo muy, muy bonito. La otra pregunta es si Servando sigue siendo el enemigo precisamente porque no le pudiste dar el puñetazo a tiempo. Sí, pero digamos que eso para algo escribe uno también, ¿no? Como Mm. para resolver ciertos Me traumas. cansa. Es una venganza, ¿no? Sí. Y tengo que decirte que en parte de lo que te decía de algo que tiene que pasar cuando escribes, ¿no? Algo que se resuelve en la escritura, algún aprendizaje, algún cambio, alguna transformación, te diría que había ciertos rencores y ciertos resentimientos que yo tenía que se resolvieron en la escritura de esa novela, ¿no? Y, y creo que está bien también utilizar a veces la escritura como terapia, ¿no? Como un medio de sacarte de adentro ciertas cosas que si no van a convertirse en violencia algún día, como decíamos, ¿no? Y qué sé yo, mejor una novela que un puñetazo, creo que está bien. Y la última sería que tu literatura siempre ha estado contraria, digamos, a la cancelación. Digamos. Pareciera ser que hay personas cazando ahí con los cazamariposas, saber quién cae en la cancelación. Ahora le tocó a Alice Munro. ¿Qué piensas tú de eso y cómo piensas que se maneja la literatura en estos tiempos? A ver, yo creo que es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, no se puede reducir, no se puede simplificar, ¿no? Uh-huh, A veces el debate se establece de una manera muy, muy burda uh-huh, y se establece solamente como de una manera muy maniquea, diciendo si tú estás de acuerdo o no en la separación del autor y la obra, ¿no? Por ejemplo. Y creo que hay muchísimos más matices que hacer y muchísimas más, detalles que pensar, reflexionar, analizar, que no solamente la frase tajante de
no me importa quién escribió el libro, si es bueno, ya está, ¿no? O sea, es decir, creo que hay muchísimas consideraciones, ¿no? Creo que el planteamiento que te obliga como a tomar partido de un lado o del otro es falso, ¿no? Es decir, ni creo que el autor se pueda separar de la obra, ¿no? Ni tampoco creo, por otro lado, que si un autor haya cometido ciertas cosas, ciertas atrocidades, diría directamente, ¿no? En la realidad, eso automáticamente significa que debamos desconsiderar y anular su obra, ¿no? Es decir, no creo, no creo que que el planteamiento eh, sea productivo realmente para pensar y para analizar. Pero también lo que está sucediendo es que esa simplificación, como es polémica y como da motivo a discusiones, a peleas, alimenta mucho el morbo del conflicto en las redes sociales y en realidad yo creo que son fenómenos que no podemos negar. Digamos, la evolución de nuestra sensibilidad, la evolución de nuestro pensamiento, la evolución de la manera en que nosotros nos relacionamos con el arte, con la cultura, con la literatura, nos ha llevado a este punto, nos ha llevado a esta pregunta sobre la relación entre el creador y la obra, que quizás era una pregunta que hace 50 años nadie se hacía o muy poca gente se hacía, y que a mí me interesa también en otros ámbitos, no solo en el más evidente de lo que decía, hay un monstruo, ¿no? Que ha escrito una obra bellísima, ¿no? Debemos o no debemos leerlo y debemos o no debemos incluirla dentro del canon de las grandes. A mí me interesan otras cosas también que tienen más que ver con algo que también parece que se está olvidando, con la crítica marxista y tal, que es como, yo sí quiero saber quién escribió algo en términos, por ejemplo, de qué intereses de clase están ocultos detrás de ese texto, ¿no? Y esto pasa mucho en la literatura mexicana, ¿no? Por ejemplo, El pasado atrás de nosotros es una novela que habla muchísimo de dinero. Todo el tiempo se está hablando de dinero. El dinero necesario para cuidar a los padres, el dinero de la venta de una casa, el dinero no sé qué. Todo el tiempo hay una discusión sobre el dinero. Y yo me he puesto a pensar mucho en que hay un montón de literatura mexicana en la que no hay dinero. Es decir, el dinero no aparece en muchas novelas de literatura mexicana, muchísimas, del siglo XX y del XXI. ¿Y por qué no aparece el dinero en esas novelas? Porque ¿quién escribió esas novelas? No nos hagamos tontos. Gente que no tiene problemas de dinero, gente que no piensa en el dinero. No piensa en el dinero porque el dinero nunca ha sido un problema para ellos. Y cuando piensan en el dinero y aparece el dinero en las novelas, siempre es herencias, problemas de no sé qué, o sea, problemas de gente rica, ¿no? Claro. Entonces hay un discurso por debajo de los textos ideológico que tiene que ver, por ejemplo, con la clase, que a mí sí me interesa. Y yo no voy a cancelar un libro por decir, este libro está escrito por un privilegiado. No lo voy a cancelar, pero sí me interesa leerlo con esa perspectiva y decir, ¿qué imagen de México está construyendo este libro? ¿Qué imagen de los temas que está tratando? La inmigración, la violencia, la discriminación y tal, si está escrito desde esta particular y específica perspectiva de clase. Claro, como la risa de Kamala Harris ahora, ¿no? Que todos la o sea, ven. ahí creo que hay perdón, cosas, pero es una risa que esconde una... que hay cosas allí, digamos, que me parece que nos estamos perdiendo en la discusión de lo más evidente, de la monstruosidad, ¿no? De ciertas figuras, de la complicidad con crímenes, etcétera, que es lo que es escandaloso, polémico, vende. Pero esa discusión yo creo que siempre ha estado, o sea, el marxismo, la crítica marxista ya la planteaba, es decir, que hay que ver qué ideología del autor está detrás de esos textos que se están produciendo, de esos discursos, ¿no? Que al fin y al cabo una novela es un discurso también, un discurso literario, pero un discurso, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas Sigue gracias a ti, enseñando. Mónica. Un abrazo. Gracias, hasta luego.